Bueno, buenas tardes. Me alegro que podamos acá compartir una clase, una charla, una conferencia con Robin Larsimón. Yo lo voy a presentar brevemente. Él es muy humilde y se ha ido justo cuando lo voy a presentar. No, seguro que ha buscado algo, ahí viene. Ahí, un bolígrafo. Ahí va. Robin recién dijo algo, por ahí alguien lo conoce de algún encuentro. Él vive en Mendoza, pero él es belga y hizo el doctorado en CONICET acá en Argentina, un doctorado en geografía en la UBA. Estuvo con la beca postdoctoral de CONICET, que ya se terminó, Robin, ¿no? ¿O sigue todavía? No, se terminó Sí, ya. sí, estoy con prórroga hasta Claro, los resultados de entrada a carrera. de carrera. Y bueno, está viendo si sigue acá en Argentina o se vuelve a Europa, por cuestiones familiares y demás, pero Robin ha hecho una trayectoria muy interesante en lo académico, porque de la geografía en su tesis ha trabajado temas, para mi gusto, súper novedosos, especialmente de los marcos teóricos y de los abordajes que ha hecho. Su zona de estudio fue el Valle Duco, él le va a contar mejor que yo, y las grandes inversiones en, digamos, vitivinícolas, pero también vinculadas al turismo y a otras enclaves de lujos que hay ahí en el Valle Duco en las últimas décadas, y él ha trabajado desde los ciclos y los territorios hidrosociales, de ecología política del agua y de otras categorías geográficas bastante nuevas y bastante, a mi gusto, interesantes. También ha hecho cosas de historia ambiental y otra especialidad de Robin, que no sé si tiene publicaciones, no me acuerdo Robin, pero es una de las personas que yo más conozco de geógrafos que conocen sobre geografía anarquista, entre ellos Reclus, Kropotkin y otros. Tiene una biblioteca muy grande, entonces para mí es un lujo poder tenerlo acá y poder escucharlo y poder tenerlo para hacerle preguntas o conversar con él en la medida de lo posible. Bueno, no sé si Robin quiere decir algo más, o alguien quiere agregar algo, si no, hago una breve, muy cortito sobre ubicar este tema en el programa y eso. Bueno, no, yo solo saludarles a todas y todas y nada, agradecerle por su participación hoy y a Facu por esta invitación para compartir con ustedes. Es un geógrafo el cual tengo mucho cariño y que he descubierto más o menos cuando estaba ahí en mi primer año de geografía, ahí un poquito antes, en la biblioteca de mi abuela, que tenía una biblioteca antigua ahí con libros viejos, con un olor espantoso de estos libros ahí, y tenía toda una colección ahí de Liceo Reclus, y yo iba chusmeando lo que me interesaba, etcétera, y poco a poco la agarré, acaba de caer, como Ander decía, la agarré el gusto y el interés por este geógrafo, así que un placer poder compartir algunas ideas, discusiones en torno a este personaje y su obra. Así que muchísimas gracias por participar. No, Robin, gracias a vos. Bueno, yo voy a decir dos cosas súper breves que, como ya saben, lo charlaba con Robin más temprano, hemos podido ver a través de la cátedra algunas clases y algún práctico sobre la geografía del siglo XIX y sobre la geografía de comienzo del siglo XX, donde está inscripto este geógrafo, que realmente a mí me gusta mucho, porque tiene algunas cosas que Robin seguramente lo va a decir. Es un geógrafo que, aparte de su gran nivel académico, o sea, no se puede hablar de la geografía de esta época que acabo de mencionar sin mencionar los Reclus, en cualquier criterio que uno utilice para seleccionar los geógrafos, pero aparte era un geógrafo con un particular compromiso político, ¿no? Y además de eso, como a mí me interesan los temas ambientales específicamente, y
y la vinculación de la geografía con algunas discusiones actuales, es un geógrafo que permanentemente es revisado para discusiones actuales. No significa que otros no lo sean, pero este especialmente me parece que nunca se agota la relectura de esta categoría. Entonces, bueno, vamos a tratar no nos vamos a ir por las ramas, lo vamos a escuchar a Robin y nosotros después tenemos tiempo para seguir discutiendo sobre la materia y las otras clases, ¿no? Bueno, eso nada más. Les pido ese esfuerzo, que traten de ubicar esto en la materia y pensar las distintas dudas que a Robin o a mí, después que él, de su conferencia podemos conversar, discutir y demás. Bueno, eso nada más, me quedo callado. Bueno, gracias, Facu. Bueno, justo lo que estaba contando el Facundo, que es como un geógrafo reclus que a pesar de su legado, que vamos a debatir ahora un poquito, pero ha sido durante muchas décadas olvidado del cursus universitario. Siempre se habla mucho de Vidal de la Blache, de Ratzel, de algunos geógrafos franceses que son seguidores de Vidal de la Blache, de Carl Sauer en Estados Unidos, etc. Pero digamos como que Eliseo Reclus, que es un geógrafo ahí del siglo XIX, ha sido bastante puesto en la sombra de otros. Y vamos a preguntarnos también por qué. Y bueno, yo creo que el título de la charla ya da algunas pistas. Y bueno, entonces les propongo hacer un recorrido acerca de este personaje, que seguramente algunos de ustedes ya habéis escuchado hablar de Reclus. Ahí les pongo, por ejemplo, unas calles ahí que están en París, por ejemplo, que no lo ven, pero créanme que acá está la Torre Eiffel, para que se ubiquen. Hay liceos que se llaman Reclus, hay las calles de los hermanos Reclus, ya que la familia Reclus no era una familia bastante numerosa, y los hermanos también y se hicieron famosos. Pero podemos encontrar también, no sé si ustedes me ven, porque yo de momento veo solamente la pantalla. ¿Ustedes me ven? No sé, pero no se está cambiando de diapositiva. Sí, te vemos, pero la primera, Robin, solo la portada. No sé ¿ahora? No, sigue la primera. Incluso está marcadito naranja al borde de la primera. La otra opción, Robin, que se me está ocurriendo, es que capaz que yo, como soy el hospedador, no entiendo bien eso, si tú me mandas la presentación, la puedo pasar yo, no sé, es otra opción que se me acaba de ocurrir, pero no entiendo si te puedo dar de hospedador, a ver, voy a probar eso. Sí, trata sí, porque viste, hice un PowerPoint. Silenciar, fijar en pantalla, no me dice a ver, como el Zoom que te da de... A ver, hice como una presentación así con... Ahí está la segunda, tarda parece, ahí está la segunda. Para ver, vuelvo a la presentación. Ahí ven unos nombres de calle, ¿cierto? Sí. Dale. ¿Y ustedes me ven por si acaso les enseño algunas cosas? Yo así? Sí, ahí hay un libro de Reclus, sí, amarillo. Perfecto, bueno, por cualquier cosa ahí les enseño también con algunas fotos. Bueno, pues eso, que también en México, por ejemplo, hay una cátedra de geografía que se llama Eliseo Reclus. Algunos de ustedes seguramente ya conocen esta idea de los coremas, que es una serie de gráficos que se utilizan en geografía para representar dinámicas espaciales, y que pues el grupo que trabajó y que inventó eso también se llama Reclus, en homenaje a Reclus. Y bueno, ya cosas que vamos a ver a lo largo de su historia, que al fin y al cabo es un geógrafo que, si bien ha sido bastante olvidado en el cursus académico, sí que ha dejado algunas huellas todavía en varios sitios. Bueno, y ahora, hace aproximadamente unos 15 años, 20 años, que han proliferado una serie de publicaciones sobre Reclus, que tienen que ver también por algunas temáticas que nos ha
nos ha aportado en cuanto al ecologismo, por ejemplo, en cuanto a la geografía social, etc. Entonces, estos últimos años sí que hay un nuevo interés y fuerte en torno a Eliseo Reclus. Ahora ven la siguiente página, que son como libros. Todavía no, pero ya parece que tarda un poquito, imagino. Sí, bueno, vamos esperando. La vemos chiquita al costado. A ver. Pero bueno, tranquilo, ya aparecerá. Bueno, igual, miren, yo tengo acá una línea del tiempo que van a aparecer seguramente en sus pantallas, avísenme si la ven aparecer, que es como ahí para repasar algunas y contextualizar un poquito la obra de Eliseo Reclus en el tiempo, en el siglo XIX, porque Reclus nació en el 1830 y falleció en el 1905, o sea, vivió 75 años y tenía una historia de vida bastante interesante, ya que tuvo que exiliarse varias veces y por cuestión de su laburo, de su trabajo, de su pasión, acabó siendo un geógrafo bastante cosmopolita, además de políglota, hablaba hasta 5 idiomas casi perfectamente, y como les adelanté en el título, también anarquista. Bueno, Reclus nace en el suroeste de Francia, en un pueblito ahí, en una familia muy numerosa. Su madre parió 14 veces y, bueno, todos los hijos no llegaron a la edad adulta, pero Reclus tiene varios hermanos y hermanas, y algunos, como les dije, que eran bastante también famosos, un antropólogo, otro médico, y él más bien se orientó hacia la geografía. Esta orientación se debe también a un primer viaje importante. Bueno, otra cosa que no le dije, que su padre era pastor protestante, bastante autoritario, pero también que fomentaba una cierta ética de la vida vinculada al protestantismo, que a pesar de su evolución de Reclus hacia el anarquismo, va a tener todavía alguna impronta en su manera de ver las cosas. Y entonces, ahí, bien joven, tipo a los 16, 18 años, se va con su hermano, Eli, se van a Alemania a estudiar teología. Teología que en este momento tenía una serie de influencias, por supuesto, religiosas, pero también de un legado de toda la cuestión que tenía que ver con los trabajos de Humboldt, que seguramente conocen. Bueno, y entonces estudia ahí en la Universidad de Berlín y tiene, entre otros profesores, a Karl Ritter, que es un geógrafo famoso alemán. No ven todavía la línea del tiempo, ¿cierto? No, vemos la de las calles todavía. Estamos como... No sé bien por qué pasa eso. Voy a volver a hacer esto. Ahí está. Ahí la línea. ¿Y ahora? Se ve la línea del tiempo, pero... ¿Sí? ¿Se ve chiquita? O sea, Sí. Se ve, pero... Bueno. A ver si puedo ampliarla. Bueno. Bueno, si no, les voy contando... Cambiar diseño. Hay una pregunta. Me parece ¿Paco? que se traba la diapositiva cuando la pone como en presentación. Quizás si la muestra así directamente del Power como está, no se traba. Ajá, es bueno eso. Mira. ¿Sabes qué? Voy a tratar de hacer una cosa. A ver. Amplía el zoom, porque si vos tocas acá, mira, tocar la diapositiva grande y poner el zoom, se agranda y se achica lo del costado. Voy a probar una cosa y voy cambiando cada tanto, pero voy a pasar todo a PDF. Bueno. Aunque ahí vamos a perder algunas imágenes, pero por lo menos creo que va a ser más fácil. Si no se quiere probar, porque creo que el problema es que usted puso de compartir pantalla y no pestaña. O sea, si pone la presentación y después comparte la pestaña de la presentación, ahí se puede ver. Entonces ¿cómo hago?
Descompartí. Descompartí, no sé, dejar de compartir y ahora... Claro, ahí ya tendría que abrir en el Power la presentación y después compartir la presentación como pantalla, como pestaña. A ver, entonces ahora pone presentar ahora. Hago clic acá y luego pone ventana o no sé cómo se traduce esto en español. ¿Cuál es, Renzo? ¿Pestaña o ventana? ¿Cuál es que pone? Creo que es ventana, si no la otra creo que es pantalla completa. Hasta ahora he probado ventana, entonces sería el conjunto de mi pantalla. ¿Intentamos así? A ver, sí, probemos. A ver, el conjunto de mi pantalla. ¿Y ahora qué ven? No pasa nada, tu cara. No, no pasa nada. Pucha. A ver. Presentar. No, voy a probar esto. No nos dimos cuenta de probarlo antes. Pero bueno. Bueno, si no, no importa. Si se veía, se veía. Yo ya no te escucho, Paco. Hay un ruido. ¿Qué pasó? Acá está. Se calmó el ruido. No, vamos como estábamos, me parece. Es igual, yo creo que... O hacer el PDF si se veía. Vale, voy a armar un PDF y cuando hay como algunas imágenes se lo enseño aparte. A ver, un segundito. PDF. Bueno, mientras tanto les digo que he recibido los mails de varios de los prácticos. No le he contestado uno por uno porque les quería contestar con los resultados. Así que no se preocupen, los estoy revisando y ya creo que mañana es miércoles, creo que mañana o pasado ya les mando los prácticos corregidos. Pero los que he visto están todos aprobados, así que... Eso, profe. Sí. Soy Gabriel. Sí. Una consulta sobre los prácticos. Sí. Yo le mandé el trabajo el 1 a un correo que no sé si es el que usa usted. ¿Cuál es? Tiene una foto de usted, digamos. ¿Y será? ¿Cuál es? No. ¿Si tiene mis fotos? No sé cómo es, ¿no te acordás? Ay, yo no, creo no me acuerdo. Pero... Bueno, no, sí, son los correos. Sí, no tengo acá la lista abierta de lo que... A ver. Para que no tengo la lista abierta, ahí me fijo. Sí, acá está. Sí, yo los tengo vinculados los correos, así que el F Rojas o el Facundo Rojas, todos me llegan al mismo, así que... Buenísimo, entonces me falta solamente entregarle el trabajo el 2. Sí, no, dale, no hay problema. Facu, vuelvo a intentar con el PDF, ¿dale? Dale. Entonces, comparto ventana. Como hiciste la primera vez, no sé. Dale, y ahí, a ver si ahora ven... Voy a prender la luz que me estoy quedando a oscuro. Ahí, ¿ven un PDF? A ver. Sí, ahí está presentando, a ver, está andando. Sí, ahí se ve más grande. ¿Y se ve cuando se cambia la diapositiva? O sea, Por ahora está la primera, sí, a ver. Sí, ahí está la segunda. La tercera, perfecto. Perfecto, bueno. Perfecto. Bueno, disculpen por... No. Yo la verdad que soy bastante... Esto pasa es normal que... Y soy bastante malo en tecnología y estas cosas, así que
disculpas. Pero bueno, mira, como es un PDF ahora, las fotos están superpuestas, etcétera, es medio caótico, pero vamos repasando un poquito los eventos que le estaba comentando. Estábamos ahí en su formación como geógrafo allá, teólogo más bien, en Alemania. Y ahí, en el 48, se vuelve con su hermano, y ahí vale la pena la anécdota, no se vuelve así en tren ni nada, se vuelve a pata de Berlín hasta el sur de Francia, ya anunciando un poquito el tipo de personaje que es, así de ya en esta época, y se vuelven los dos hermanos caminando de Berlín a Francia. Y llegan a Francia en plena revolución, de segunda revolución francesa, tercera, que es del 48, y a los pocos años ya ellos los dos, un poquito empapados ya de ideales socialistas, se encuentran ya persecutados por el nuevo golpe de Estado que aparece con Napoleón Bonaparte y Luis, o sea, no el Napoleón que conocemos, pero otro. Y ahí ya están perseguidos y tienen que exiliarse. Se exilian, un primer exilio en Inglaterra, en Gran Bretaña, y luego en Irlanda. Y ahí, en realidad, ellos pensaban que iba a ser un pequeño exilio así rapidito, pero no, tenían que irse mucho tiempo. Y de hecho, Eliseo aprovecha para seguir el viaje y se va a Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y ahí, bueno, empezó a trabajar como en un puerto, como doquier se llama, sería como un encargado de llevar las maletas de un sitio al otro. Y ahí pasa a tener un laburo también de traductor, de profe de francés, ya que habla varios idiomas, etc. Y ahí pasa a ser un testigo directo de la esclavitud en esta zona. Bueno, unos dos, ahí no sé si ven las fechas, pero en 1856, ahí cambia de itinerario y se va a lo que sería hoy Colombia. Se va a Cartagena en barco y ahí de Cartagena empieza a rastrear un poquito alguna zona de la Sierra Nevada, la Sierra de Santa Marta, para instalar ahí una colonia agrícola. Y entonces, ahí casi durante un poquito más de un año y medio, trata de desarrollar una colonia agrícola en esta zona, y bueno, es una aventura que retrata en una de sus primeras publicaciones que se llama Viaje a la Sierra Santa Marta, ahí en el 1861. Bueno, de este primer exilio sale algunas publicaciones bastante interesantes a su vuelta, sobre todo cuando empieza a trabajar y ahí no encuentra cualquier trabajo, encuentra un trabajo interesante con una editorial que se llama la editorial Hachette. Y esta editorial le paga para hacer una serie de viajes turísticos, para hacer los típicos guías de viajes como este que ven acá, que es como, por ejemplo, Londres ilustrado, etc. Y entonces como que él, apasionado por los viajes, le viene bien este tipo de laburo. Bueno, y en este primer exilio también, después de este primer exilio, escribió otro libro muy famoso que va a ser, que se llama La Terre, que es un libro en realidad de geomorfología, como se llama de hecho, descripción de los fenómenos terrestres. Entonces en este libro va empezando a desarrollar ahí toda la cuestión más de la geomorfología de la Tierra, y un poquito más adelante escribirá un libro famoso que se llama Historia de un arroyo, ya con un tono más poético. Ya volveremos más adelante sobre esto. Bueno, y ya en Francia, ahí en esta época de la vuelta de Colombia, ahí empezó a entrar en contacto ya con el movimiento anarquista, con algunas figuras claves que son, por ejemplo, Bakunin. Pero en realidad empezó a escribir ya algunos textos, etcétera, pero sigue más o menos en el margen, digamos. Pero en el 71 hay un acontecimiento histórico muy importante que es la Comuna de París. La Comuna de París es un movimiento insurreccional muy violento que aconteció en el 71 en plena final de guerra entre Francia y Prusia. Y París está ocupado por los prusianos, hay un vacío en el poder,
el gobierno se exilia en la periferia, y ahí hay un levantamiento por parte de la clase obrera muy importante. Se dice como que es el primer levantamiento, como revolución social de la era industrial. Un levantamiento muy importante, y donde se arma como barricadas en pleno París, y una pequeña guerra civil que va a durar 3 meses hasta una terrible represión que va a acabar con casi 30.000 muertos, principalmente fusilados. Y entonces Reclus en esta época participa activamente en este levantamiento, no tanto como con sus fusiles, etcétera, sino más bien en la organización política que implicó este movimiento, este levantamiento, ya que es un acontecimiento histórico en el cual el anarquismo empezó a tener una aplicación concreta a la hora de planificar y ya buscar una manera horizontal de gobierno. Y entonces ahí, bueno, después de la Comuna, lo condenan a muerte, y ahí aparecen una serie de ayudas de otros geógrafos ingleses, sobre todo de algunos famosos como Julio Verne, el que hizo la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, y ahí se recibe una serie de apoyo, y entonces ahí dicen, bueno, entonces no lo fusilamos, pero lo mandamos en una isla donde están todos los prisioneros, etc. Se siguen negociando, y al final dicen, bueno, lo exiliamos, no puede pisar Francia durante 10 años. Y entonces ahí lo mandan a un país que en realidad le viene bien a Reclus, que es Suiza. ¿Por qué le viene bien a Reclus? Es que justo Suiza en esta época es como el nicho de una organización anarquista muy importante, y donde ya hay otros exiliados. ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, en Suiza está, ahí en la zona del Jura se llama, hay ya una tradición anarquista bastante importante, y ahí se encuentra con otro geógrafo muy famoso que el Facu ya les habló, que es Kropotkin, el geógrafo ruso, príncipe y también anarquista. Y los dos, como geógrafos, van a tener una estrecha amistad y cooperación a lo largo de hasta la muerte de Reclus. Y entonces, en este contexto, ahí en Suiza, en exilio, va a ser una época va a aprovechar también que en Suiza hay más libertad que en Francia, y ahí va a poder viajar a distintos sitios, y va a ser una época de intensos viajes. Y ahí va a armar una obra monumental, una de sus obras principales, que se llama La Nueva Geografía Universal, sobre la cual vamos a volver más adelante, que son casi 20 tomos enormes que pesan, no sé, 3 kilos cada uno, es enorme. Bueno, esto sería en la época de su segundo exilio. Y también ahí, al final de este exilio, escribe un libro ya claramente, ideológicamente anarquista, que sería La Evolución y la Revolución, el ideal anarquista. Y vuelvo a escribir también en esta época otro libro muy parecido al de Historia de un arroyo, que sería Historia de una montaña, sobre la cual también vamos a volver. Bueno, y Reclus al final se va de Suiza y acaba en Bruselas, en la universidad donde yo estudié, y donde ahí le ofrecen una plaza a través de todo un debate que fue todo un quilombo, porque había una universidad donde la importancia de la masonía es muy importante. Y los masones, había tanto liberales como comunistas, algunos anarquistas, entonces como que había todo un debate entre ellos para ver si invitamos o no a Reclus para ser profesor invitado de la universidad. Y se armó todo un debate, y al final él logró tener como un departamento propio, un pequeño departamento que se llama la Université Nouvelle, dentro de la Universidad de Bruselas. Bueno, con este pantallazo de esta vida, con varios itinerarios, viajes, Reclus viajó por toda la zona de Europa, conoce muchos países de Europa, también hasta Egipto, etc., el norte de África, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Buenos Aires, Uruguay, Brasil, al final de su vida, o sea, un geógrafo que ha viajado bastante. Cuando les hablo de anarquismo, ahí quiero hacer como recordar algunas cosas, porque
siempre cuando hablamos de anarquismo nos vienen algunas imágenes así. ¿Ven las siguientes diapositivas? Sí, se ve, Robin, sí. Bueno, asociamos muchas veces la cuestión del anarquismo a veces al terrorismo, a las bombas. En realidad esta conexión tiene sentido. Hubo muchos anarquistas que fomentaban la acción directa a través de la violencia. También se asocia esta idea de los punk o de la ocupas, etcétera, más actual. Pero en realidad el movimiento anarquista y la ideología anarquista es mucho más... ¿Sí? Puedo decir ahí que también quizá, perdón que me meta, que Sí. también en el anarquismo, o sea, cuando pensamos en la palabra anarquista o anarquismo también está la idea de una desorganización, cuando en realidad Claro, el caos. tampoco hay tal desorganización. Ajá, exacto. Bueno, y sabes que Reclus define el anarquismo como la máxima expresión del orden, al revés, ¿viste? Como algo contradictorio. Entonces, pero tenés totalmente razón en decir como que también anarquismo, y de hecho la palabra, el tipo es totalmente anárquico, es como que tenés como un caos total. Y entonces... Ahí justamente luego vamos a ver un poquito cómo su geografía y su manera de entender las cosas va en el sentido justamente no del caos, sino de la organización, de la cooperación y etc. ¿Querés añadir algo más? Perdón, te he cortado. No sé qué preguntó igual. No era por si quería seguir el comentario que decía Sí. Robin. Pero bueno, si quieren luego vamos discutiendo algunos aspectos que les parecen más importantes, etc. Pero solamente aclarar un poquito que esta cuestión del anarquismo tiene también, es como todo un legado histórico, algunos incluso dicen que el origen del anarquismo es mucho anterior al siglo XIX, pero que sí se empezó a desarrollar fuertemente a través de una serie de teorías y de prácticas anti-autoritarias propuestas por diversos autores, como tenemos acá Proudhon, Bakunin, Kropotkin, hay también mujeres, Emma Goldman, acá tenemos a Alexandra David-Néel, que ya combinó, que era amiga de Reclus, que combinó la cuestión del budismo con el anarquismo. Y entonces toda esta rama del anarquismo también que está muy alejada de la cuestión de la violencia, que justamente es un anarquismo más que gira hacia cuestiones más pacifistas. Hay una fuerte influencia del anarquismo en algunos movimientos históricos ecológicos, a través, por ejemplo, del vegetarianismo. Reclus era vegetariano. Había toda una cuestión también sobre el naturismo, toda una cuestión así que merece la pena destacar en la larga historia de los anarquismos, para no reducir la ideología anarquista a una sola. Y actualmente ven como hay todavía pensadores actual como Chomsky o Murray, que ya murió, pero que siguen siendo y definiéndose como anarquistas. Y bueno, y ahí tenemos unas fotos de la Guerra Civil Española, donde el anarquismo ya también implementó, se desarrolló durante el tiempo de la guerra, unos 2-3 años, y con algunas propuestas concretas. No solo se quedó en el plano teórico, sino ya en la cuestión práctica, la colectivización de tierra, etc. Bueno, solamente una paréntesis ahí para recordar un poquito la complejidad del movimiento anarquista y que ubicamos Reclus más bien en una vertiente pacifista, aunque él en realidad nunca se opuso tampoco a la cuestión de los atentados, pero su forma de seguir el anarquismo era pacifista. Paso a la siguiente diapositiva. Ahí si queremos hacer un repaso ahí de las geografías de Reclus, es interesante también enmarcarla en discusiones que van a ver en el curso, que ya habéis visto con el Facundo, y algunas cuestiones vinculadas a lo que se llama la geografía clásica, que ya ha adelantado Facundo, con estos autores ahí que son contemporáneos a Reclus, que son Vidal de la Blache y Ratzel. Cada uno con su legado. El Vidal de la Blache, el posibilismo, la idea de que la naturaleza propone, el hombre dispone.
Entonces, como una idea de que el hombre, a través del, él utiliza el concepto de género de vida para ver cómo en determinadas regiones se implementaba una determinada relación con el lugar. Y Ratzel ya como un determinismo geográfico, ya era la fuerte relación entre la cuestión del suelo, el pueblo, el suelo, el Estado, y esta idea del Lebensraum, espacio vital, con fuerte influencia de las ideas darwinistas. Bueno, Reclus, ahí es de la misma época, entonces como Reclus él se ubica en un camino intermedio, no intermedio, sino más bien distinto, que él prefiere la palabra mesología que significa el estudio del medio, y vamos a ver un poquito más adelante sobre esta idea del medio para ir enfatizando no una relación determinista entre el medio físico natural y la humanidad. No, él es como una cuestión más una mediación que se hace a través de una conciencia del hombre hacia la naturaleza que lo rodea. Entonces él propone, Reclus, una visión más bien integral y holística, y ahí yo insisto, de la humanidad en la naturaleza, no de la humanidad contra la naturaleza y nada, es como una visión más bien inclusiva. Y bueno, y también obviamente por toda su trayectoria de vida, se entiende un poquito por qué fue olvidado un poquito en la geografía francesa y mundial, y por qué fue excluido un poquito del cursus académico, por justamente sus ideas un poquito socialmente incómodas para la época. Bueno, y entonces actualmente el interés en retomar a Reclus tiene mucho que ver con el surgimiento de esta discusión entre la necesidad de recombinar, de reasociar esta división que hubo entre la geografía física y humana, entre, por ejemplo, una geografía ambiental. Y entonces ahí Reclus aparece como una cita, un legado importante. Entonces, les propongo ahora, en base a estas ideas, ahí para ubicar un poquito en la geografía del siglo XIX, repasar algunas obras que le aparecían acá en la línea del tiempo. ¿Siguen viendo las diapositivas? Sí, sí, se ve bien. Bueno, acá es una de sus primeras obras, que es el viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en el 61, donde cuenta su experiencia en Colombia, en la Nueva Granada. Y entonces, bueno, ahí si les interesa, si miran, si alguno de ustedes tiene Spotify, hay un podcast que hicieron unos colombianos, antropólogos y geógrafos, que es bastante interesante porque hacen una lectura crítica de este libro, porque hay que ubicar este libro en su contexto. Estamos en el 61 y Reclus, aunque es muy progresista y con ideas novedosas en cuanto a la cuestión del género, en cuanto a muchas cosas que vamos a ver, pero también sigue cayendo en algunas frases o algunas reflexiones muy europeocentristas. Entonces, les invito a escuchar este podcast si les interesa, donde hay como toda una reflexión de estos geógrafos acerca de estas impresiones de Reclus después de su viaje. Bueno, pero en este viaje va contando un poquito toda su aventura, que termina bastante mal, porque él quiere formar esta colonia agrícola, pero tiene que hacer un viaje tremendo, se cae enfermo, tiene la fiebre amarilla, y va a pasar como 3 meses, no en un pueblito donde hay médicos ni nada, sino en un pueblito donde hay absolutamente nada, y casi muere. Entonces como que fue toda una experiencia que terminó bastante mal, donde su socio también se cansó, y más o menos que el proyecto se perdió, y él decidió volver a Europa. Bueno, otra serie de contribuciones de Reclus, otra serie de obras que nos ha dejado Reclus, son estos libros que son más bien de geografía física.
de geografía, de geomorfología, que les había comentado. Y ahí tenemos estos dos libros que son Historia de un arroyo e Historia de una montaña, y este libro que se llama La Terre, que es casi 2000 páginas, con un montón de imágenes, donde trabaja todas las geoformas, los atoles, las islas volcánicas, etc. Es como un libro de la historia en la Tierra. Aunque menciona el papel del hombre, digamos que el protagonista es, por supuesto, no humano y es elemento más bien natural, físico de la Tierra. Pero lo interesante con estas obras, y por eso dije la espacialidad de lo no humano y humano, es como va insistiendo en el carácter cambiante de la faz de la superficie de la Tierra, y también es muy importante resaltar en este tipo de obras porque se empieza a desarrollar su estilo de escritura, que es muy poético. Da cuenta de que es un geógrafo de terreno, un geógrafo que pisa, que camina, que hace kilómetros, que incluso a veces se encuentra en situaciones complicadas por los picos que va subiendo, que va bajando, etc. Es como un geógrafo de acción, digamos, en esta época. Y se nota mucho en estas obras toda esta cuestión sensorial que desarrolla a través de sus textos y su amor por la naturaleza que describe. Bueno, luego, ahí, discúlpenme si se ven todo superpuesto, pero es sobre su principal obra, que es la Nueva Geografía Universal. La Geografía Universal es la que desarrolla cuando está en exilio en Suiza, durante casi 20 años, pueden ver acá las fechas, y a través de una red de colaboradores enormes. Ahí va a tener colaboradores acá en Argentina, algunos en Estados Unidos, hasta en Australia, etc. Va a tener como una red de colaboradores que le mandan información y él hace como una síntesis entre comillas, porque les he dicho, son tomos súper pesados. Acá tengo una versión reducida, no sé si la ven, es como el tomo de Geografía Universal de Asia, es del año 1913, la traducción en español, y es la versión pocket, o sea, de bolsillo. Imagínense la versión original, que era un tomo así como ahí ideal para aplastar cosas. Y bueno, en este libro tiene un montón de... Robin, perdón, la primera es Puente del Inca y la segunda foto, ¿de dónde es? ¿De Valparaíso? No, ahí por eso, le quería hacer la adivinanza, Facu. Bueno, no, pero así que se ve algo, porque encima salió con el flash y salió mal la foto. Efectivamente, el Puente del Inca, y al lado, ahí tenemos el barrio chino de Nueva York, tenemos ahí un mapa de Nueva York, y en el fondo, no lo ven, pero si quieren solo se lo paso, que es el mapa de Mendoza. El mapa de Mendoza, donde se ve el tren, donde se ve la vía ferroviaria, y la conexión ya con el, o sea, ¿cómo se llama? El tren ¿cómo se llama? De las nubes, ¿no? No, el trasandino. El trasandino, perdón. Bueno, ahí es importante también, bueno, imagínense que son 20 volúmenes, casi 20.000 páginas, hay casi 4.290 mapas, es como una obra muy contundente. A ver si les puedo enseñar algunas, tipo, para que vean. Hay mapas encima, para la época era bastante revolucionario, eran mapas en colores. Ahí se ven, por ejemplo, ahí, para el mundo. Bueno, y esto estoy seguro que en la facultad, ahí en geografía, en la biblioteca, van a encontrar algunos tomos, seguramente. Bueno, y es interesante también destacar que en esta obra, la editorial Hachette le pidió a Reclus, sabiendo que era anarquista y que estaba metiendo en lío en muchas cosas, le pidió, por favor, neutralidad, o sea, no vengas con temas políticos, etc. Entonces, como esta obra es muy descriptiva, pero sigue siendo bastante neutra en cuanto a sus intereses personales. También es como pasa a ser una referencia mundial, la traducen en varios idiomas, y referencias para algunos autores famosos. Acá tenéis la carita de Julio Verne, que se inspiró fuertemente para sus libros de esta geografía universal. Cada vez que pensaba en un lugar donde acontecía su novela,
pum, y va buscando tomo de tal lugar, etc. Entonces, también explica por qué Julio Verne le ayudó cuando lo querían fusilar. Bueno, otra obra de gran magnitud también es El hombre y la tierra. Al final de su vida, de hecho, se publica de forma póstuma, y ahí ya el recluso se da la libertad de expresarse como él quiere, o sea, sin prohibición, sin nada. Entonces es una obra mucho más crítica y muy interesante porque ahí aparece un poquito con más claridad su mirada, su aporte teórico y metodológico en torno a la geografía. Y ahí se ve, por ejemplo, toda la organización del hombre y la tierra se organiza ya no por continente, etcétera, sino más bien por temáticas. Y ahí, por ejemplo, ven como la religión y la ciencia. Ahí va empezando a hacer como toda una discusión, y es muy interesante de ver esto en su método, como que él en este libro no empieza a hablar bueno, el siglo III y luego XIII, XIV, XV, no, hace saltos en el tiempo, va comparando, y entonces es como ya se ve toda una nueva manera de abordar las cosas. Por ejemplo, acá... Robin, te hago una pregunta. Esa fotito, digamos, ilustración, mejor dicho, Ajá. que dice Progreso, que no alcanzo a ver bien, que es otro capítulo. Otro capítulo, que es el sobre el progreso, que es un término bastante importante en la obra de Reclus, porque él lo entiende no como el progreso y la expansión de la civilización moderna occidental, sino más bien también como una versión, de una manera un poquito más amplia, que implica como distintas maneras de llegar al progreso, distintas posibilidades de llegar al progreso. Y la idea también de progreso implica también regreso. Entonces, como algo como que no es algo lineal, sino algo dinámico, que tiene sus trabas, y entonces como que necesita... novedoso para la época, ¿eh? Claro, porque ahí, bueno, a ver, cuidado. Ahí Gaby levantó la mano, pero terminá, sí. Robin, y ya... No, sí, adelante. Y quería nada más también como hablar sobre esa portada donde está la mujer mirando al mundo, justamente, digamos, una mujer, o sea, ¿quién hacía las portadas? ¿Se las hacían, digamos? Sí, se las hacían, pero con estrecha colaboración con el autor, o sea, con Reclus. Él no dibujó todo esto, sino, de hecho, los mapas también lo hacía otra persona, etc. Él dejó algunas cosas que eran como bostezos, y ahí la gente lo desarrollaba. Y justamente vas a ver, en esta obra vas a ver muchas cuestiones así. La cuestión de la mujer, hay todo un apartado del hombre de la tierra donde se desarrolla la cuestión de la mujer. Hay algunas obras que son más anarquistas, y aparte de esto, desarrolla toda la idea de la unión libre, la idea de poder unirte con una persona sin casarse, porque en esta época era imposible, era muy mal visto, y entonces él ya en esta época proponía ideas que eran concepciones de la vida que eran totalmente novedosas. Y justamente, de hecho, miren, no se ven muy bien, pero acá detrás del progreso, es una cuestión donde critica el colonialismo, que es un capítulo fuerte donde él hace una crítica fuerte al colonialismo inglés, sobre todo. Y la imagen que está en el grabado es muy interesante, justo lo tapa lo de progreso, pero ves como este inglés con actitud preponderante que camina, y a sus pies hay unos indios hambrientos así en el piso. Entonces, como que ya esta obra ya tenía toda una cuestión más crítica. De hecho, incluso crítica acerca de algunas ideologías contemporáneas o sea, del siglo XIX, como el marxismo. Ya empezaba a plantear la posibilidad de que haya una toma del poder, y una toma excesiva del poder, y una jerarquización de la gobernanza. Entonces,
Eso, pero sí, son un libro muy lindo porque hay como muchos grabados y con temáticas novedosas para la época. Lo que sí, bueno, ahí es otra contribución clave de Reclus, que es este pequeño libro que aparece acá, que se llama L'Evolution y la Revolución, la evolución y la revolución y el ideal anarquista. Y ahí ustedes, seguramente algunos de ustedes conocen a este anarquista argentino, que se llama Severino Di Giovanni. ¿Le suena? ¿Alguien lo conoce? Bueno, yo no, Di Giovanni, no. Bueno, ¿No es que hizo, seguro que conocen ¿no a es Bayer. que hizo como un atentado? O algo, bueno, digamos, como un atentado a... Ahí no me acuerdo. Sí, bueno. Participó en varios robos armados, etc. Pero es un anarquista que supuestamente lo encasillaron en la cuestión, por supuestamente, un poquito más violenta del anarquismo. Pero era un fanático de Reclus. Había ayudado a traducir algunos tomos del Hombre y la Tierra. Y era interesante porque parte del dinero que robaba en los bancos, ahí en los años 30, estamos hablando, Reclus ya había muerto, lo dedicaba a una editorial para justamente publicar estas obras de Reclus. Y justamente el día que lo arrestan con un paquete enorme en sus manos, que era esto, este libro, que es La Evolución y la Revolución, o sea, en realidad que era que se llama Escritos Sociales, que combina varios escritos anarquistas de Reclus. Y por si algunos de ustedes están interesados, lo acaban de publicar de nuevo este año, Evolución y Revolución y el Ideal Anárquico, en esta editorial anarquista que está en Buenos Aires. Bueno, pero en este libro ya Reclus ahí ya desarrolla su teoría del anarquismo, lo va explanando su argumento a través de distintas temáticas, un poquito parecido a la manera de trabajar del Hombre y la Tierra. Entonces, y lo va hablando así con todo un cuestionamiento de algunas obras clave, que son la de Malthus, la de Darwin, etc. Así que este libro ya el Reclus ya no se esconde y es totalmente bajo la bandera del anarquismo. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Porque estamos hablando de un autor que que nos ha dejado textos hace más de 100 años. Y hoy, que estamos así como justamente en plena discusión en cuanto al papel de la geografía en la actualidad, en la utilidad de la geografía en distintos rubros, fuera de las trincheras del mundo académico, me parece interesante hacer una serie de cuestionamientos sobre el legado que nos deja Reclus ya en esta época. Entonces, bueno, como les dije antes, Reclus se tiene que leer en su contexto. A veces hay algunas frases así que pueden ser medio un poco chocante pero también porque era el término que se utilizaba en esta época. A veces, pero a pesar de esto, Reclus no es como otro autor que caerían en una visión totalmente racista, colonialista. No, él de hecho se ubica y siempre se defendió como más bien anticolonialista. Lo que sí es interesante ver como que es anticolonialista en cuanto a la implementación y a la cuestión del gobierno extranjero en un país. Y la implementación, el gobierno militar, que se implementa, por ejemplo, en la India, incluso en Argelia, que es colonia francesa. Pero no es opuesto a la implementación de colonos. Entonces ahí, porque justamente, por eso le digo brassage, no encontré la traducción, pero brassage sería el mezclaje, el mestizaje cultural. El Reclus está muy a favor de esto. De hecho, una de su primera mujer,
era mestiza, era senegalesa. Él como que en una época donde el racismo era muy fuerte en Francia, es como, si lo sigue siendo, pero digamos que en esta época, imagínense, el siglo XIX. Y entonces como que él, a pesar de ser anticolonista, también está a favor también de esta posibilidad de intercambio cultural, donde algunos colonos, por ejemplo, de Italia, podían ir a vivir a Túnez o a Argelia, y ahí desarrollar comunas en principales anarquistas. De hecho, su hija, con su marido, su novio, no sé cómo se llama, se fueron a montar una colonia anarquista allá en Argelia. Bueno, pero como les dije antes, obviamente en el vocabulario sigue habiendo algunas cosas que hoy en día pueden ser chocantes. Bueno, también su fuerte oposición, que podemos rescatar ahora, en cuanto a los nacionalismos. Acuérdense, Vidal de la Blache, del lado francés, Ratzel del lado alemán, han construido una geografía que al fin y al cabo ha alimentado todo un nacionalismo muy importante que desencadenó, no es que fuera la causa principal, pero digamos como que apoyó algunos levantamientos y guerras mundiales, que son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos que el nacionalismo que se desarrolla en la geografía de Vidal de la Blache o la idea del Lebensraum, espacio vital, fue muy importante como también para alimentar el odio al otro, y entonces esta cuestión más de violencia interestatal. Mientras que Reclus, en toda su obra, va pasando de un tema al otro, y en lugar de abordarlo de manera confinada a la frontera estatal, siempre va buscando conexiones y prestando atención a las violencias y luchas históricas que han acontecido en estos territorios. Y ahí por eso la idea de la escala en la obra de Reclus como que es muy interesante, porque él, siendo anarquista y haciendo especial hincapié en la cuestión del individuo, hay muchas veces este movimiento de bajar las escalas al individuo, al cuerpo, a las sensaciones, hasta lo más micro, que sería el cuerpo humano, hasta lo más global, que sería los humanos habitantes de la Tierra. Entonces, como que hay todo un juego de escalas que permite no caer en esta trampa del nacionalismo. De hecho, un concepto clave en geografía es la frontera, y él lo dice tal cual, dice que es una línea artificial impuesta mediante la violencia. Y argumenta en varios ejemplos, y como respuesta a otros geógrafos que utilizan la frontera como para justificar la necesidad de tener soberanía sobre un territorio. Entonces la idea de que hay unas fronteras naturales que permiten al pueblo alemán, por ejemplo, de ser como los propietarios de esta zona. Reclus justamente cuestiona esto, llamando la atención sobre, por ejemplo, las migraciones, los intercambios, a pesar de tener como unas fronteras naturales muy imponentes, como los Alpes, o como un río enorme. Él llama la atención sobre que siempre en la historia de la humanidad hubo intercambios, hubo cooperación entre pueblos, etc. Otro legado que entraría dentro de esta idea de geografía, de legado de la geografía política de Reclus, es esta pelea que siempre hizo en cuanto a la ciencia, en contra de los regionalismos científicos y académicos. Esta idea de en plan de, bueno, no, la geografía francesa dice esto, no, la alemana dice esto, no. Bueno, Reclus, cuando ven la bibliografía que utiliza, las fuentes que utiliza, trasciende esto. Él busca las conexiones, busca los diálogos, y es algo que es muy importante a la hora actual cuando estamos hablando, por ejemplo, de este campo que llamamos la ecología política, donde hay distintas tradiciones, pero suele pasar lo mismo, como que hay la tradición francesa, luego la tradición inglesa, y justamente hay varios autores ahora que buscan la misma idea de ir conectando distintas discusiones, enriqueciendo la discusión a través de comparaciones, etc.
Otro tema muy importante en la obra de Reclus que merece la pena rescatar es la cuestión del desarrollo sostenible, la ecología, hasta lo que llamaríamos hoy en día la justicia ambiental. Bueno, es importante resaltar ahí que Reclus no utiliza la palabra ecología, a pesar de que es una palabra contemporánea, sino que es una palabra que aparece con aquel, pero que tiene una fuerte impronta darwinista. De hecho, el Ratzel lo va a utilizar para desarrollar su teoría. No, el Reclus propone este término que les adelanté antes, que es mesología, la ciencia de los medios. De hecho, actualmente le voy a enseñar un libro acá, que es un geógrafo francés muy famoso, especialista del mundo asiático, lo llama así como el Ocumen, y Introducción a l'étude des milieux humains, de los medios humanos, y él también llama mesología. Y es un término que surge más o menos en la misma época que ecología, pero que hace más hincapié en esta idea de una fusión entre hombre y naturaleza. No una separación hombre y naturaleza, sino como una naturaleza históricamente transformada por el hombre. Y entonces hace una distinción también en la obra de Reclus sobre esta idea del medio como espacio y el medio como tiempo. Y entonces va combinando entonces un abordaje sincrónico, donde se observan distintos fenómenos en un determinado momento sobre un determinado espacio, y un medio más bien, un abordaje más bien diacrónico, donde se presta atención sobre la evolución de un determinado fenómeno en la Tierra. La evolución, por ejemplo, la expansión urbana, etc. Entonces, como que la dimensión temporal es muy importante. Y no sé por qué no la he puesto acá, pero sí que es clave, pero Reclus tira esta frase que es muy famosa, que dice que la geografía es la historia en el tiempo, la historia en el espacio, y la historia es la geografía en el tiempo. Como una frase que es muy famosa de Reclus, y ahí se ve muy bien su abordaje, que hoy en día muchos geógrafos llaman la geohistoria. Bueno, también otra frase muy famosa de Reclus, que tiene que ver con esta cuestión más ecologista, sería esta frase que dice: el hombre es la naturaleza tomando conciencia de ella misma, de sí mismo, no sé cómo se traduce. Bueno, ahí es claramente esta visión integral y holística de la cual habla de la naturaleza en la naturaleza, es de la humanidad en la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Y ahí es difícil de encontrar una teorización, como por ejemplo en la obra de Marx, donde hay toda una relación conceptual muy clara y precisa con los conceptos, etcétera, plusvalía, etcétera. No, en Reclus todo aparece de manera, hay que ir buscando en toda la obra, hay que ver viendo un poquito la evolución de su obra, pero sí que hay una muy cuidadosa teorización de la relación hombre-naturaleza. Una teorización donde Reclus hace especial hincapié en la idea de la conciencia, como vieron en esta idea. Dice: como convertido en conciencia de la tierra, el hombre, digno de su misión, asume por ello mismo una parte de responsabilidad en la armonía y la belleza de la naturaleza circundante. Entonces, en esta idea también del hombre como actores importantes de esta interacción, es responsable también de la armonía, de este equilibrio que podría haber con su intervención en la tierra. Y además de esto, implementa también incluye también una visión muy estética de esta relación, la cuestión de respetar la belleza del paisaje, etc., y cuestión ética. Ahí les mando, por ejemplo, una pequeña cita que dice: acá la tierra debe ser cuidada como un gran cuerpo. Ahí también, acuérdense, Ratzel hacía mucha alusión también a la cuestión del cuerpo, el órgano, en el que la respiración llevada a cabo por los bosques se regula a sí misma de acuerdo con un método científico. Posee unos pulmones que deben ser respetados por los humanos, porque su propia higiene depende de ellos. Entonces, esta idea de que hay una estrecha imbricación entre la salud de la tierra y la salud de la humanidad. Y ahí, hoy en día, ustedes van a escuchar mucho hablar de este nuevo concepto clave, que es antropoceno. Bueno, pero en esta época ya Reclus llamaba la atención sobre
idea de que los hombres son agentes geológicos que se convierten por la naturaleza de la asociación en verdaderos agentes geológicos que han transformado de diversas maneras la superficie de la Tierra. Y bueno, ahí se me tapa el coso, pero digo que modificando los cursos del agua y hasta los climas. Ven como que algunas cuestiones, como se suele asociar el auge y la génesis de la preocupación sobre el ecologismo en los años 60, pero en realidad hay muchos autores previos a esto y uno de ellos es Reclus. Bueno, también ahí van a ver en la obra, sobre todo El hombre y la tierra, donde el Reclus se libera un poquito más de la censura, y donde él directamente denuncia lo que podríamos llamar hoy en día la cuestión del acaparamiento o la privatización de tierras. Hay una cita que no he puesto acá, se me olvidó, y entonces la tengo, a ver si la puedo... a ver si la tengo acá. Les voy a leer porque me parece interesante. ¿Me escuchan todavía? Sí, te escuchamos. Perfecto. Miren lo que dice sobre, ya en el 1866. Dice, en la costa, muchos de los acantilados más pintorescos y las playas más encantadoras son presa de codiciosos propietarios y de especuladores que aprecian las bellezas de la naturaleza del mismo modo que un cambista aprecia un lingote de oro. En las regiones montañosas, la misma rabia de acaparamiento amenaza a sus habitantes. Los paisajes se dividen en cuadros y son vendidos al mejor comprador. Cada curiosidad natural, sea una roca, una cueva, una cascada o la grieta de un glaciar, todo, incluso el sonido de un eco, se convierte en propiedad privada, en propiedad individual. Perdón. Los empresarios arriendan las cataratas y las cercan con vallas de madera para impedir que los viajeros que no pagan disfrutan la visita de las turbulentas aguas. Ven ya esta idea de ya en una época muy remota, esta idea, esta denuncia de el exceso de apropiación de la tierra. Y bueno, y también lo van a ver en algunos libros de Reclus, donde ya va también denunciando lo que sería la cuestión de la contaminación, por ejemplo, de algunas ciudades industriales, donde ya avisa sobre, por ejemplo, la exposición desigual de algunas poblaciones al humo, por ejemplo, a la contaminación de las aguas, etcétera. Toda una serie de temáticas que hoy en día, para los geógrafos y la ecología política, son clave. Bueno, ya estas temáticas aparecen en distintos momentos en la obra de Reclus. Bueno, como le dije, también fuerte defensor del vegetarianismo, de la educación libertaria, donde ahí hay esta idea de abrir la clase y de aprender fuera de la aula, de llevar a los niños, a los alumnos afuera, en el campo, para que aprendan, que se ensucien y que aprendan ahí fuera. Bueno, y ahí en ecología política, no sé si habéis ya tenido algunas clases, pero hay una idea fuerte que se dice que la ecología política lucha contra dos principales ecologías apolíticas. Una es esta idea de que somos un montón sobre la Tierra y que cada vez más vamos a aumentar y entonces no va a haber recursos y vamos a morir de hambre. Esto es la idea neomalthusiana. Y la otra idea fuerte de la ecología política, de las ecologías apolíticas, sería esta idea de que hay la modernización, toda esta cuestión tecnológica va a salvar el planeta. Bueno, ya en la obra de Reclus se observa, se resalta ya esta oposición a estas ideas, a esta idea de no, hay bastante recursos, tierra, etcétera, suficiente para el aumento de población. No es que es solamente una cuestión de reorganización, de distribución, y entonces como tiene toda una visión ya que es bastante crítica acerca de estos discursos alarmantes que vienen del malthusianismo.
Pero a su vez ahí es algo que trabajamos un poquito con Facundo, que vamos a trabajar ahora, que la cuestión de también Reclus, como otros geógrafos, como Kropotkin, etcétera, caen también en la trampa ¿cómo decir?, de la fascinación por la ciencia de la época. Entonces también hay algo un poquito contradictorio en estos textos, donde la ciencia también ofrece como una salida y una ayuda para lograr lo que ellos llaman progreso, que implica, por supuesto, una distribución armoniosa de los recursos. Bueno, y ahí Reclus tiene una fuerte influencia de su amigo Kropotkin, y en particular en sus ideas sobre la idea del apoyo mutuo, que se construye en oposición a la idea de los factores de la evolución de Darwin, y en donde presta más atención a la cuestión de la cooperación y apoyo mutuo entre especies, pero también entre pueblos. Casi hemos terminado con un último legado muy importante que podríamos resaltar, que sería más bien en el dominio de la geografía social, que es muy vinculado con lo que hemos dicho anteriormente, y seguramente algunos de ustedes conocen a Naismith. ¿Habéis tenido una pregunta? No sé, acá lo escribí, no sé si se escuchó justo, a mí se me cortó justo la transmisión, digamos, ahí lo puse, Naismith. Naismith. Bueno, él desarrolló toda una teoría acerca del desarrollo desigual. Reclus no desarrolla una teoría sobre esto, sino más bien da varios ejemplos concretos en distintas relaciones ciudad-rural, ciudad-campaña o ciudad-campo, la cuestión, por ejemplo, del centro-periferia, etc. Entonces, él da varios ejemplos en su obra de esta dinámica espacial que caracteriza el capitalismo desde el siglo XIX hasta la actualidad. Pero ahí hay una cosa interesante, a pesar de no proponer una teoría bien marcada, etc., propone que los tres órdenes de hecho que nos revelan a través del estudio de la geografía social, que permanecen tan constantes entre el caos de las cosas, hasta el punto de que uno bien podría etiquetarlo como leyes. Y estos tres elementos para él son la lucha de clase, la búsqueda del equilibrio y la decisión soberana del individuo. Entonces ahí ven todo este legado que propone Reclus y su legado anarquista, y cómo lo va combinando con la cuestión de la geografía. Y de hecho hay un autor que acá es un libro que esto lo tenéis en español por si están interesados, que es una traducción de un libro en inglés sobre Reclus, que se llama Libertad, Igualdad y Geografía. En este libro, el autor, que es un geógrafo, John Clark, ya adelanta la idea de lo que sería, en la obra de Reclus, el inicio de un pensamiento de una globalización alternativa, no capitalista, sino más bien alternativa, desde abajo, desde justamente estas cooperaciones, esta autogestión de los pueblos, y que es muy de actualidad hoy en día cuando hablamos de geografía social. La geografía social ahora está abordando una diversidad de temas que van de la comunidad LGTB a la gentrificación, van trabajando un montón de temas que justamente fomentan esta posibilidad de hablar de una globalización alternativa, otra al modelo capitalista actual. Bueno, y justamente ahí al final de su vida les dije, como Reclus le ofrecen un puesto ahí en la Universidad de Bruselas, y se arma todo un quilombo ahí para darle el lugar, la manifestación, hay gente que lo apoya, etc. Y al final al cabo se abre como un instituto independiente en el cual él empezó a organizar unas clases, y ahí, como les decía, en esta época la visión de la mujer era catastrófica, y él justamente fomentando la participación de la mujer en estas clases, las discusiones,
hay testimonios de cómo daba clase, era una clase totalmente participativa, donde había donde él pasaba entre los alumnos, donde se sentaba al lado de la gente, estaba charlando, había toda una cuestión de transmisión y pedagoga que era muy humana, muy fuerte. Y para terminar, ahí ven esta figura enorme ahí, bueno, enorme, perdón, súper chiquita, pero en realidad es enorme. Es un proyecto que al final de su vida, Reclus siempre estuvo en contra de esta idea de la exposición universal, que era como estos eventos que hacían todos los 4 años en cada ciudad de Europa y en el mundo, donde se exponían las nuevas tecnologías, etc. Y él justamente se oponía a esto por la cuestión de la exposición más bien de la relación de fuerzas, era en plan también una exposición para decir somos los mejores y ustedes no, y también, entonces él surgió al final de su vida este proyecto que tuvo problema para ser aceptado, pero de armar un globo no a escala real, pero ven como que es enorme, hay unas personas ahí, de armar como un proyecto así con una espiral donde las personas podían hacer vueltas al mundo y viendo toda la diversidad de humanos, no humanos que pueblan esta tierra y que la transforman, buscando como a través de este monumento también una forma de educación en esta época. Obviamente esto no funcionó y no fue aprobado y se descartó. Bueno, ahora hay muchos geógrafos que retoman Reclus, de hecho que retoman este tema de investigación que es la conexión entre geografía y anarquismo, dentro del amplio abanico de la geografía crítica, que históricamente ha tenido una impronta marxista más que anarquista. Y entonces ahí les comento, en Francia, este hombre que es Philippe Pellissier, que es anarquista él mismo, es muy especialista en Japón también, y escribe este libro que me parece como que es para mí el mejor sobre la cuestión que he podido leer. Es cortito, etcétera, pero está en francés, pero yo seguro que son cosas que van a traducir pronto. Especialista también de la cuestión de la ecología. Tenemos a Federico Federetti, que dio clase en la UBA hace poco, sobre justamente esta conexión anarquismo y geografía. Tenemos bueno, a Mirma Breitbart, que ella recompiló ya en los años 80, 90, esta compilación importante donde hay estudios, por ejemplo, sobre las colectivizaciones durante la colectivización de tierras por los anarquistas durante la Guerra Civil Española, donde hay varios textos muy interesantes sobre esta conexión anarquismo-geografía. Y ahí Beatriz Guiblin, la conocen seguramente porque es la fundadora con Yves Lacoste de la revista Herodot, y ella hizo su tesis sobre Reclus, que es disponible así como en pequeño formato, y ella también, aunque no es anarquista, ella sí que tiene como todo un conocimiento muy interesante sobre este geógrafo. Y ahí van a googlear, les aconsejo echar un vistazo a la página de este hombre Simon Springer, que es bastante graciosa, porque cambia un poquito la idea que nos hacemos de la geografía en el mundo académico. Es un geógrafo, no sé si es inglés o algo así, o escocés o algo así, pero está en Australia. Y todos sus temas tienen que ver con cuestión vinculada al anarquismo, que van con temáticas desde la cuestión de género, la cuestión del vegetarianismo, pero también el metal, hace una geografía del metal, por ejemplo. Así como temas así muy locos que no estamos acostumbrados a escuchar, y tiene una página que vale la pena echar un vistazo. Bueno, y él es conocido ahora también porque se peleó con otro geógrafo muy famoso que conocen seguramente, que es David Harvey. Bueno, porque justamente hizo un texto diciendo que la geografía crítica tiene que ser anarquista, y el Harvey le contestó diciendo, escucha anarquista. El título se llama así, escucha anarquista. Como bien. Y bueno, este es el John Clark que ya le había mencionado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Disculpe si hablé mucho y rápido y con este problema de PowerPoint, pero nada, me parece que
que yo creo que el Reclus tiene mucho que ofrecer hoy en día, que son lecturas que para mí, obviamente, van a necesitar ser un poquito desempolvadas en algunos párrafos, algunos capítulos, etcétera, pero es una obra muy rica y que sirve para pensar hoy en día una geografía crítica y que transciende la cuestión de las fronteras del mundo académico y de los regionalismos científicos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, acá, última cosa. Si quieren chusmear ahí, si buscan en YouTube, Eliseo Reclus, van a encontrar... Podés copiarlo en el chat, Robin, dale. Si que tenés ganas, no sé. Bueno, sí, lo paso después. Bueno, y ahí tenés como un documental que está en francés, de una obra así, pero traducido al español, y que está bueno, porque ahí participan varios de estos autores, que especialistas en Reclus, y tienen también este link acá, que es un joven así, chileno, que hace varios videos así, que están bastante bien armadas, algunas no, etcétera, pero digamos como que el tipo sabe hacer presentaciones en YouTube, es un buen youtuber, y hay una sobre Reclus que es bastante bien hecha, así que les invito también, si quieren profundizar en estas cuestiones, a averiguar esto. Bueno, no sé si quieren añadir, comentar, criticar lo que quieren. Adelante. Bueno, Robin, muy linda la conferencia, la verdad que un gusto. Me gustó mucho, muchas de estas cosas te las he escuchado, otras no, así que también he aprendido mucho. Bueno, no sé qué les pareció a ustedes, si tienen algún comentario, reflexión, algo que decir, que aportar. No vamos a poner notas, así que pueden decir algo. No. Adelante. Acá estoy tratando. Si yo puedo pasar, ahora sí que veo el grupo. Ahí, claro, ponerle que deja de compartir y vas a ver a todos, me parece. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? ¿Qué les ha parecido? Sí, me pareció muy buena la presentación, la verdad. Es como una parte del anarquismo que la verdad que yo no tenía ni idea. Y es algo nuevo e interesante, o sea, es como que capaz que el anarquismo, o sea, siempre como que se lo tilda de malo, raro, o sea, diferente. Y bueno, y verlo así, y ver estas posturas anarquistas que yo, bueno, como digo, no conocía, me pareció bastante interesante. Bueno, me alegro, Micaela. Sí, como siempre le tratamos de... Bueno, siempre no, porque hace poco que estamos con la materia, unas pocas semanas que hemos empezado, pero bueno, a mí hay frases que me gustan mucho, como que el hombre, que hoy no se diría dicho el hombre, es la naturaleza tomando conciencia de sí mismo. Tratamos siempre de decir que en esta materia especialmente, en todas, pero en esta especialmente, tendríamos que tomar conciencia de lo que hacemos como académicos, como profesores, como geógrafos. Entonces me parece que, bueno, es un poco el objetivo, ¿no? Que podamos, digamos, tomar perspectiva de lo que hacemos todos los días y pensarlo de distintas formas. Es un poco el objetivo de la materia, así que me alegro que sirva. Vos, Lucas, veo que has aprendido, que ¿querés decir algo? Te apagaste. ¿Me escuchás, Lucas? Veo que prendiste y apagaste. ¿Alguien quiere decir algo? Hola, sí, profe. No, que manda re mal internet y se corta, se traba. Bueno. Muy interesante la clase, muy buena. No conocía eso de geografía anarquista y todo ese tema. Así que... Bueno, me alegro. En Brasil también hay un grupo grande, ¿no? Robin, ¿no? Si no me equivoco, en Brasil es un centro también de mucha geografía anarquista y anarquismo en general, ¿o me equivoco? Sí, no, totalmente. Y de hecho hay una revista que tiene pocos números, pero que es dedicada a Reclus. No me acuerdo ahora el nombre, pero se la van a buscar seguramente en Google.
y donde hacen también toda esta discusión sobre el legado de Reclus, pero con clave crítica. Es lo que creo que es importante hacer como actualmente, porque también hay esta tendencia ¿cómo se dice? Idealizar un poquito Reclus sin contextualizarlo. Y la verdad que entender su obra en una perspectiva histórica, o sea, de su trayectoria de vida, contextualizar su legado, pero en distintos momentos, ayuda también a entender la evolución de su pensamiento. Porque pueden estar seguros que al final de su vida, ahí en el 1905, etcétera, cuando estaba tranquilito ahí en Bélgica, él ya tenía había muchas cosas que no hubiera dicho si hubiera podido volver atrás, digamos, como que es un pensamiento que ha evolucionado, y cuando él era joven, tenía imagínense, tenían como 25 años, 24 años, cuando hizo esta experiencia en Colombia, y no estaba todavía en contacto con el movimiento anarquista, estaba mal. Entonces, como que todo este aprendizaje se vino sumando a su experiencia poco a poco. Entonces, como que es importante leer Reclus de manera contextualizada, yo creo. Bueno, todos los autores, Robin, pero obviamente, sí, también los que nos gustan, digamos, o tenemos cierta afinidad. Pero por eso está bueno que ahora, como que Reclus empezó a ser como muy publicado, muy leído, analizado, y cada vez más desde América Latina, que es sumamente interesante esta visión crítica de la obra de Reclus, desde América Latina y desde otros lugares, donde se apunta justamente estas debilidades o estas cosas que justamente hay que superar. Ahora pensando en una geografía una geografía para el futuro, digamos. Buenísimo. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo ahí le dejé el mail de Robin por cualquier cosa que después necesiten contactarlo. Sí, les dejé algunos links, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Algo que les quede pensando, no van a pecar aunque parezca obvio, pueden preguntar. Sí, yo coincido con los chicos que es una rama de la geografía que no es la primera vez que la escucho. Es todo muy interesante. Y también me quedó el concepto ese de ecología política, ¿a qué se refiere? No sé si lo dijo. No lo dijo. Es un tema que trabaja Robin con otros y yo también trabajo, pero bueno, en la cátedra no lo hemos trabajado todavía, lo vamos a trabajar un poco en las próximas clases. Así que bueno, Robin por ahí a mí ya me van a escuchar varias veces más, así que Robin ahí les puede comentar qué es la ecología política. Bueno, perdón, pero sí, yo pensaba como que era algo que ya había visto. No, perdón, no es culpa tuya. Pensando es culpa mía en todo caso que no lo he explicado, pero... No, pensando en las clases que da Facundo Martín, que vos, etc. Entonces, pero bueno, no, la ecología política es una corriente que surge en los años 70, 80 en distintos lugares, pero que, digamos, no vamos a entrar en los detalles, tener variantes, tener distintas maneras de entenderlo, pero digamos que es una corriente que se interesa a las relaciones de poderes en torno a la cuestión del acceso a los recursos naturales. Toda la cuestión de las formas de acceso a los recursos, la relación de poder que implica, pero no tanto en cuanto a la cuestión, por supuesto, de los derechos de acceso, la propiedad, etcétera, pero también haciendo hincapié en todo lo que es la producción de saberes sobre el medio ambiente. Cómo las distintas maneras de producir saberes sobre la cuestión ambiental tiene un impacto en la forma de relacionarse con el medio ambiente. No sé si me explico. No, está muy bien. Ahí le dejé, Robin, el trabajo que vos hiciste con Facundo Martín. Ustedes lo han tenido en Geografía Rural, creo, a Facundo. Y un trabajo que hicieron para una revista chilena, Polis, que justamente hace un poco, bueno, define un poco esto que está diciendo Robin con
con más. Y después, esta idea que ya manifestó Robin de reclus, de ir en contra de los sectarismos académicos, de los regionalismos, mejor dicho, académicos, ellos tratan de hacer una síntesis de cuáles son las diferencias y similitudes entre la ecología política anglosajona, francesa y latinoamericana, ¿no? En ese trabajo ahí les puse el link, ahí pueden ir viendo y bueno, en la medida que les interese, yo pensaba dar una clase de eso, pero en la medida que les interese podemos ampliar o dar otra más y demás. Y es interesante la estrecha relación que hay entre ecología política y geografía, sobre todo en la tendencia anglosajona, como la geografía crítica anglosajona, como que alimentó muchas discusiones que fueron retomadas en este campo de la ecología política. Y por eso, esta cuestión ahí de cómo algunos autores, no tengo el libro acá, pero el Robbins, justamente ayudan, insisten en decir como que las raíces de la ecología política, que son justamente estos cuestionamientos del pensamiento malthusianista, neomalthusianista, y la cuestión de la modernización, ya tienen como antecedentes en algunos autores como Reclus o Kropotkin, por ejemplo. Bueno, ahí les dejé algunos links. El que nombró recién es Robbins, no es Robin. No. Pero les dejé unos links de Academy, de ResearchGate, de este Robin, por si quieren ver otros trabajos, hay varios, y los trabajos que les decía, ahí está el otro Robin, el Robbins. Mire cómo se llama Political Ecology, y mira, introducción, ¿qué dice? Introducción crítica a la geografía. Es como que y ahí, en este libro, que seguramente lo van a ver cuando hablarán más del tema, pero ahí ya también resalta el legado de Reclus y de Kropotkin en este campo, que hoy en día lo van a ver en muchísimas publicaciones, es el campo un poquito de moda también, que se llama la ecología política. Bien, gracias. Bueno, gracias, Belén, gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Preguntar algo? ¿Se han dormido algunos? ¿Algunos? Sí, ¿y qué bibliografía habías mandado? ¿De Reclus? No, de esta clase, sí. No he dado. Yo la única que puse en el programa es esta. ¿Vos me preguntás en el programa de epistemología cuál hay? No, digo, para esta unidad habías sí, en el programa, ahí te paso el programa. A ver, esta, la que pongo acá, es el libro de los que vos hablaste de Michoacán, justamente. Y ellos, está acá el Colegio de Michoacán, que está el grupo de la geografía contemporánea del Liceo Reclus, de Capro. Creo que ese es y después está el texto de Gómez Mendoza, pero no hemos visto mucho porque justamente quería que lo vieran con vos. A ver, acá voy a tratar de abrir el programa y lo vemos. Bueno, los que se tengan que ir se pueden ir, no están obligados a estar en la clase. Ya, a ver, acá voy a abrir de vuelta porque siempre lo tengo en varios lugares. Bueno, y si quieren también yo ahora, estos próximos días, mando alguna biografía que encuentro en español sobre Reclus al Facu para que, si alguno de ustedes está interesado, pueda tener acceso. Estoy abriendo el programa de vuelta. Buenísimo, Robin, gracias. Acá está el programa. Este es el link del programa, Robin, que acá te lo copio en el chat. El programa de la materia que estamos... y a ver, para no equivocarme de memoria. No sé si estaba... ¿Cuál estaba no, bueno, son libros más generales, ¿no? No sé si... Bueno, no queremos hacerlo perder tiempo a los chicos, pero ahí tenés, está el capítulo, ahí está el de
perdón, en el libro que te pasé, les di solo el capítulo de Yernak, de Nicolás Yernaux. Perfecto. ¿No? Ese solamente. Fue todo un libro, no se lo di completo, que está en ese libro que Robin decía que es el centro de investigación. Bueno, hay centro de estudios, bueno, ahora no veo. En el Colegio de Michoacán hay un grupo de estudios sobre el Liceo Reclus. Claro, y Nicolás Yernaux es un argentino que vive en México, ya no sé si ciudadano mexicano, ¿no? Que escribe ese artículo que les dije acá. Perdón, que te interrumpí, Robin. Sí, Yerno, yo te corrijo, Yerno es belga. Ah, es belga, no es argentino. Sí. Ah, mira, No, perdón. Y estaba casado con Lindón, ¿no? ¿O era no, pareja o no? Carla Lois, creo. Pero No, bueno, no vamos a... con Lindón. Ah, con Lindón, perdón, con Lindón. No, Carla Lois es otra Sí, con Lindón. profe de la UBA. Alicia Lindón, sí, no, pero bueno, no entonces ella capaz que... No nos crean, capaz que ella después... Pues, yo pensé que era argentina. Bueno, buenísimo. Es belga, o sea, es compatriota tuyo. De Tenelo Vera. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cortar acá. Y bueno, quedamos en contacto y el lunes que viene creo que vamos a tener clases, seguro. Así que ya les aviso por el mail o por el... Cualquier duda me van avisando. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, yo voy a subir esta clase también al YouTube y le voy a mandar el link. Así que por si alguno se perdió una parte o se distrajo, pero va a quedar como siempre, o sea... oculto que el que tenga el link, ¿no? También obviamente a Robin se lo voy a dar. Bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, buenas noches, que estén bien y seguimos en contacto, cualquier cosa. Chao, que estén bien. Gracias por la clase. Chao, profe, muchas Gracias a gracias. ustedes por Que participar. estén bien. Gracias por sumarse. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, acá voy a cortar la clase entonces y... A ver. Perfecto. Che, ¿y cuántos alumnos son?